Ay, 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 Melor. Bienvenidos a una nueva sesión, nuestra penúltima sesión de este primer semestre en correspondencia con Tolkien. Hoy, además, nos toca una ponente especialísima, que es Blanca Santos, de la mesa directiva de la Sociedad Tolkien Peruana. Así que estamos high. Bienvenida, Blanca, muy bien. Te doy pase para que iniciemos las cartas de hoy. Gracias Javier, gracias chicos. Bueno, ya es la segunda vez que participo como expositora. Esta vez no hay PPT, pero sí hay todo el cariño para poder comentar todo lo que se ha estudiado e investigado, ¿no? Eh, Voy a hablar sobre la carta 147. Es una carta para Allen Unwin. Como saben, el 29 de julio del 54 se publicó El Señor de los Anillos, y es cuando el profesor empieza a recibir mucha correspondencia de sus admiradores, de aquellas personas que le preguntan de qué trata el tema, y él empieza a tener una vida muy agitada respecto a la respuesta que da a esas personas que les escribe, y de hecho a él le gusta y lo hace, ¿no? Y esta carta específica habla sobre, pues, sobre el cover, la cobertura de los libros, y hace referencia sobre la necesidad después de diferenciar el tomo 1 y 2, el tomo 2 y 3, perdón. Habla sobre diferenciar títulos, de repente gráficas, colores, entonces, y al final dice pues que lo deja libre albedrío de ellos, bueno, pero lo más importante aquí es que empieza a haber una correspondencia, un nivel de correspondencia muy frecuente con las personas que están interesadas en la obra, ¿no?, del profesor. Del 18 de septiembre del 54, y habla pues sobre la dificultad que tiene para preparar el volumen 3 con los apéndices, los índices, los alfabetos y sobre todo el mapa de Gondor, ¿no? O sea, le causa preocupación, estrés, no tenerles todavía todo esto preparado. De hecho, eh, dedica mucho tiempo inútil en el intento de satisfacer pues las promesas del prólogo, ¿no? Eh, Hace referencia incluso la necesidad de tener un mapa de la región de Gondor, y espera que Christopher pues pueda esbozar uno a partir de los borradores que él tiene, y hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Eso es el 18 de septiembre de 1954. Eh, la carta 151 está dirigida a Hugh Brogan. Él es un historiador y biógrafo inglés. Es lo mismo, 18 de septiembre de 1954. Déjeme cerrar este tema. Ya, ok. Segundo. Déjame cerrar porque no me deja avanzar. Ok. Ya. Y bueno, habla sobre el tema de la fascinación, ¿no? La fascinación y el sentido de los nombres en inglés que usa en la obra, ¿no? Cuenta un poco también sobre el tema de la Tierra Media, ¿no? Y también digamos, referencia a que muchas de las publicaciones que él originalmente hace en la obra no se llegan a, digamos, a utilizar en la publicación, ¿no? También habla sobre que siente que él sobrecarga mucho las primeras partes del libro, ¿no? Eh, Él tiene un intento de describir la escena y bueno, y el marco histórico, pues durante el curso de la narración. De hecho, eso estoy hablando ya a nivel personal. En las primeras veces que yo leo la obra siento una densidad muy pesada al momento de descripciones, toda la parte que explica, pues, ¿no? Los paisajes, las situaciones, la parte narrativa, pero que esa parte, como lector inicial del profesor, pues tú no la llegas a apreciar. Como les digo,
Estoy hablando de la Blanca que hace la lectura inicial, ¿no? Los primeros pininos, ¿no? Pero luego con el tiempo, con la práctica, cuando ya empiezas a entender la onda del profesor y el mensaje, porque todo tiene un porqué, ¿no? Tú llegas a entender por qué el profesor tiene, pues, esa densidad que utiliza en la primera parte de la obra, ¿no? Tiene un porqué explicar y poner en contexto al lector para luego pasar ya a la historia en sí, ¿no? Particularmente yo, nuevamente al inicio no lo supe apreciar, pero ya cuando ya Blanca Santos ya llega a leer más, a estar ya en el training necesario para ya, digamos, pasar esa parte, pero sin dejar de aceptar aceptar que es necesario, ya tú ves las cosas con otros ojos, ¿ok? Pero él dice en esta parte, ¿no? Eh, he sobrecargado la parte primera con el intento de escribir la escena y el marco histórico durante el curso en la narración. También habla como les decía al inicio, la necesidad y el gusto que tiene él de determinados términos en inglés de los personajes o de las razas. Él habla sobre el tema de los goblins, habla sobre los trasgos, por sobre los orcos, ¿ok? Y también dice que de repente esto sería tomado pues como una pedantería histórica por parte de él, ¿no? Él prefiere de repente el término orcos, porque no son goblins. De hecho, hace referencia a George MacDonald, ¿no? Que en su obra, estas criaturas podrían parecerse, ¿no? También algo que me llama la atención es que dice que en alguna parte de esta carta, él lamenta haber utilizado el término elfos, ¿no? Eh, pero en fin, luego eh, habla sobre el agradecimiento que tiene a esta persona, que es el historiador y biógrafo inglés, sobre la carta, y hace referencia a Bilbo y Frodo, y le dice, no hay intención de que Frodo sea otro Bilbo, de hecho no, esa no es lo que él quiere en la obra, ¿no? Aunque el estilo inaugural no deja de parecérsele del todo, pero sí hace referencia a que es un joven igual quebrantado por el peso del miedo y del terror, por la situación en sí, pero al final convertido en algo por completo diferente, haciendo referencia entre los dos. Ninguno de los hobbits sale de alguna manera puramente de la comarca, ¿no? Eso es la verdad imposible, pero para eso ahí está pues el héroe, ¿no? Para mí, ¿no? Que es Sam, ¿no? Para ahí ayudar. También habla, es para mí un término irreproducible, no sé si alguien me puede ayudar, la Tierra Media en un inglés arcaico, no sé si alguien lo puede pronunciar, yo no puedo. De hecho, no sé qué significa, es un término que por más que lo busqué no lo encontré, pero hace referencia a la Tierra Media como el mundo habitado por las personas, ¿no? Por los hombres, por la raza humana, ¿no? Y que se extiende como se extiende actualmente, redondo e inevitable, ¿no? También hace referencia explica gráficamente y de hecho a nivel físico como tierra, la parte de extremo oeste, la parte trata de ser como que una analogía de cómo sería, explicando cómo era Númenor versus Atlantis, la parte de la tierra de los Valar, la isla élfica de Eresea. También explica la parte de después de la caída de Númenor y su destrucción, ¿no? Que queda prácticamente eliminada del mundo físico y que ya no es accesible por medios materiales, ¿no? De hecho, solamente los altos elfos, son los Eldar, podrían hasta ese momento navegar hasta allá, ¿no? Abandonado prácticamente todo el tiempo y la mortalidad, pero ya sin la posibilidad de volver a regresar, ¿no? No podrían retornar. Habla pues al que le escribe la carta, que lo anima, que le agradece,
Y también le hace un comentario que a mí me causa mucha gracia, que es que tendría que vender muchas copias para poder pagar, digamos, todos los costes. Eh, también hace referencia pues a las ilustraciones, ¿no? Son demasiado caras y que no se publica todo lo que él en algún momento ha esbozado, ¿no? Originalmente, ¿no? Y que lo intentó, pero que la verdad no se logró, pero bueno, en fin. Eh, lo intenta, pero bueno, no se logra, ¿no? Esa es la carta 151. Ok. Luego viene la carta 152 de Rainer Heppenstall, que estuve investigando, es un novelista, poeta, cronista y productor de la radio BBC. También estuve investigando, de hecho, que Tolkien en 1953, en el volumen 6 de la revista Lingüística, Ensayos y Estudios, publica una obra, un trabajo de ciencia ficción, de ficción histórica, que se inspira en el poema La batalla de Maldon, que se llama El retorno de Beorhnoth. Y esta carta habla sobre la dramatización, porque al final van a, digamos, representarla, ¿no? Habla acerca de cómo lo quieren asumir, cómo lo van a representar. Entonces, el profesor dice, no es necesario adoptar un tono dialectal, o sea, es un término simple para poder conversar. No hay intención de que sea algo diferente, algo muy elaborado. Y hace referencia a que el joven trovador rompe a hablar en versos formales, y por tanto utiliza un estilo arcaico, ¿no? Como lo haría cualquier capaz de versificar por ese entonces, ¿no? Tampoco hace referencia, dice, no es necesario hacer referencia de qué parte o qué necesidad hay que digamos, el dialecto, supongo que será el tono de voz, pues que digamos, que si lo traemos a nuestra época, sea, digamos, de un lugar u otro, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo de esta carta es como que dice, oye, ¿sabes qué? Hazlo, que sea entendible, que sea ameno y que pues que no sea nada elaborado y que simplemente se entienda, ¿no? Eso es lo que yo rescato de esta carta. Blanca, Sí, hola. hay una ¿No se me pregunta escucha? de parte. Sí, sí, se escucha. Hay una pregunta de parte de Omar. No sé si quieres responder las preguntas al final o en No, medio. no veo. ¿Me ayudan? Omar tiene la mano levantada. Hola, sí, justo, ¿no? Como Blanca estaba hablando de Maldon y de el regreso de Bernot, no, quería comentar nomás que ya Dale. va a salir publicado su J.R.R. Tolkien, La batalla de Maldon, junto con el regreso de Bernot, en un libro Ese libro que estaban pronto, publicando que es nuevo, ¿no? Porque yo, la verdad, te lo justo digo, hasta ese momento de leer esta carta no sabía que existía esa obra. sí, me has hecho acordar cuando he leído la 152, nada Ya. más. No, bacán. O sea, yo no tenía conocimiento, ¿no? Bueno, nos toca leer una carta súper densa, bueno, conversar sobre una carta muy densa y ahí, si alguien quiere ayudar en buena hora, este, sí, está bien, Ignacio. Peter Hans, dame un segundo. Ok. Que la 153 es una carta dirigida a Peter Hastings, que es el administrador de una librería católica en Oxford, ¿ya? La librería se llama Newman Bookshop. Y le escribe al profesor, pues, expresando el entusiasmo por la publicación de El Señor de los Anillos, pero le lanza la pregunta, oye, profesor, ¿no se habrá usted extralimitado, pues, ¿no? En cuestiones metafísicas, yo le contaba a los chicos, a Javier, a Omar, a Jano, antes de que los demás ingresen, yo soy ingeniera, entonces como que se me complica un poco, entender ciertos términos medio raros que necesito de llegar a otro level de conocimiento y erudición, como algunos en esta sala tienen. Pero bueno, hemos hecho por ahí el esfuerzo de investigar
Y bueno, habla pues de varias cosas en esta carta. Es una carta de verdad que amerita volverla a releer, investigar algunos términos, entender lo que nos quiere decir el profesor, ¿no? Habla de la verosimilitud en la obra del profesor, eh, y la interesante relación versus la mortalidad, la reencarnación, que como saben es un tema que en la, en la, en la religión católica no se acepta, ¿no? E incluso habla sobre pues la unión entre los elfos y los humanos, ¿no? También habla pues del origen no malvado de Sauron y su relación con el verdadero origen del mal, que en realidad es Morgoth. También habla del mal uso de la ciencia, que también es un tema pues un poco denso. Y también habla sobre la incapacidad del mal para crear. Él dice, el mal no crea. Lo que sí es capaz de hacer es pervertir e imitar, ¿no? Entonces, le dice también, pues, habla sobre el tema de los trolls, específicamente de Guille, porque dice, Guille tiene un sentimiento de piedad hacia Bilbo en determinado momento de la escena que todos hemos leído en El Hobbit. Habla también sobre Tom Bombadil, o sea, ¿es Dios? ¿No es Dios? Es una pregunta, pues, que ha sido hecha en innumerables documentos y ensayos, ¿no? También el tema, ¿cómo se dice? De la reencarnación, que bueno, vamos a ir viendo. Entonces le responde el profesor, ¿no? A Peter, le dice, bueno, gracias por tu larga carta, porque es una carta larga, y le dice, yo creo que me tomaría todo un libro para poder responderte todos los temas, ¿no? Pero le dice al inicio, esto es un cuento, y el cuento, después de todo, es una obra literaria que tiene como objetivo producir un efecto igualmente literario y no necesariamente una verdadera historia. O sea, como que toda la explicación que viene después inicia con este preámbulo, ¿no? Para tener, digamos, el contexto bien puesto, ¿no? Hace que digamos, la obra tiene un éxito y queda demostrado porque muchos, digamos, mucha gente le ha escrito, muchos corresponsales han tratado del mismo modo, la información acerca de los tiempos y lugares verdaderos que, que el profesor da en la obra, ¿no? Habla también sobre la economía, ciencia, artefactos, religión y filosofía. De alguna manera son defectuosos o cuando menos esbozados en la obra que el profesor nos hace llegar a nosotros, ¿no? Los lectores. Y dice, pues yo he considerado todos los temas que me planteas, ¿no? Pero contarte mis reflexiones o hacerte llegar mis reflexiones demandaría mucho esfuerzo, ¿no? Se centra en explicar la parte, hasta el inicio de la mortalidad. Queda claro que las referencias entre la primera y la segunda edad no necesariamente son casuales, sino fundamentales, porque él dice, puede ser que estén fundamentalmente equivocadas desde el punto de vista de nuestra realidad como lectores, que sería para él la realidad externa, pero no podrían estar equivocadas dentro del mundo que él crea y nos comunica a través de su obra, porque eso es justamente lo que así ha sido hecha la obra, ¿no? Entonces eso nos lleva a la reflexión. Luego, habla mucho sobre la parte relacionada a la índole científica y biológica, ¿no? Le preocupa mucho la parte teológica y la metafísica, y le lanza, pues, ¿no? Aunque a usted no parece que le conciernen tanto, ¿no? Habla también sobre los hombres y los elfos, y dicen, hay algo ahí que es como para leer nuevamente, ¿no? Constituyen una única raza desde el punto de vista biológico, porque si no, no podrían, pues, de alguna manera, hacerse realidad dichas uniones, ¿no? Él dice, yo tengo solamente 2 ejemplos de dichas uniones, ¿no? De lo contrario, no podrían aparearse y producir vástagos fértiles, dice. Aunque
nuevamente, solamente 2 casos en sus leyendas de semejantes uniones. Obviamente hace referencia a la parte de los descendientes de Erendil. Y habla sobre el término longevidad, que es una característica biológica del personaje, de los personajes que hace mención en esta parte de la carta. Pero es una característica biológica dentro de los límites de la variación, que si bien los elfos en cierto sentido son inmortales, mas no eternos, ¿ok? Porque no mueren de envejecimiento. Y por otro lado, nosotros los mortales, bueno, en la obra, ¿ok? Parece serlo ahora en el mundo primordial y fueran al mismo tiempo lo bastante afines entre las dos razas, ¿no? Él dice, podría responder que es simplemente la parte de biología es una teoría, pero ya habla sobre la gerontología, ya términos, digamos, un poco más técnicos, pero dice que el envejecimiento es más misterioso y menos claramente inevitable en los cuerpos de estructura humana, o sea, más evidente, ¿no? Al profesor realmente no le importa, porque lo dice de manera literal acá en la carta, ¿no? Para él es un dictamen biológico dentro del mundo imaginario que él nos regala, ¿ok? Es un mundo incompletamente imaginado, es un elemento secundario rudimentario en sí, pero si quisiera el creador concederle la realidad, en un plano cualquiera habría que penetrar en él y empezar a estudiar su diversa biología a ese nivel. Dale, Omar. Blanca, sí, no te quería interrumpir, pero Dale, en dale. en la página anterior, ¿Ya? ahí le estaba respondiendo Tolkien a Haskin, porque Ujú. Haskin le decía que estaba hablando más de temas metafísicos y Tolkien le Claro. responde que la reencarnación puede ser una mala teología, más bien que metafísica. Ahí yo también me puse a leer y él se refiere a los elfos que reencarnan, ¿no? Que solo pueden reencarnar en Amán y no en la Tierra Media. Y mala teología porque cuando tú reencarnas en las religiones, por ejemplo, budistas o hinduistas, mueres y de ahí renaces un poco mejorado. Y así sigues hasta que llegas a un nivel iluminado y ya estás como Buda y ya no reencarnas. Pero como Tolkien es católico, la teología católica, me imagino que para Tolkien es vives, haces obras buenas o malas y al final eres juzgado. Y a eso se debe referir Tolkien como sería la otra parte que es la teología buena, pues la católica, ¿no? Eso quería contribuir, Dale, Blanquita. dale, perfecto. O sea, yo recuerdo que también he leído algunas otras obras. Por ejemplo, recuerdo mucho, me gusta mucho Emilio Salgari y he leído los 3 libros de Sandokan y también decía parte de la religión hindú. Por ejemplo, tú dices necesariamente reencarnar en algo mejor, en algunas religiones no necesariamente en algo mejor, porque la reencarnación va a ser consecuencia de la vida anterior. O sea, recuerdo claramente eso, ¿no? Pero dale, le quiero dar pase a Ignacio que está levantando la mano también. Gracias, Omar. Quería mencionar que, pues, esta parte biológica, ¿no? Que Tolkien habla es muy importante porque, bueno, siguiendo el derecho romano, ¿no? El matrimonio es una institución natural, ¿no? Es parte del derecho natural, como aparece en la digesta de Justiniano. Y entonces es totalmente direccionado hacia la reproducción por ser natural, ¿no? Eso es lo que los romanos plantearon, ¿no? En el derecho. Y la cosa es que entonces yo creo que Tolkien da toda esta explicación para hablar sobre el matrimonio, ¿no? Que es muy influyente en todo el mundo occidental desde entonces. Y es porque el derecho romano entiende que existen distintos tipos de derecho, ¿no? El derecho natural, el derecho de gentes y el derecho romano, ¿no? Y entonces en el derecho natural, que es el mayor, el más amplio de todos, el matrimonio viene de ese derecho natural, ¿no? Y, y entonces el matrimonio
tiene una función totalmente, estrictamente, ¿no? O sea, el sentido del matrimonio es la reproducción. Eso es como los romanos lo entienden y como la Iglesia Católica propone y es, o sea, como la Iglesia Católica enseña y es una idea que ha tenido mucha repercusión en la historia de Occidente. Entonces, en el mundo moderno, pues, aparece el matrimonio como contrato, ¿no? O sea, pero, entonces, como posible mediante, en formato de contrato. Pero esto me parece que es imposible en el universo de Tolkien porque él está usando la acepción de los romanos. Entonces, para ver matrimonio, o sea, para que sea posible un verdadero matrimonio, tiene que ser posible la reproducción y la procreación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Buena. Luego nos toca en la parte de la carta revisar, bueno, a Sauron, ¿no? Él dice, el origen de Sauron no era malvado, ¿no? Lo que decía al inicio, ¿no? O sea, el mal en sí no crea, sino corrompe e imita, ¿no? Él dice, Sauron es un espíritu corrompido por el Señor Oscuro Primordial, que obviamente hace referencia a quienes sabemos que es Morgoth. Le dice acá el rebelde subcreativo primordial, ¿no? Y habla de un tema muy importante, que es algo que yo valoro mucho en esta parte, en esta sección de la carta, que es el arrepentimiento y la oportunidad que tuvo de Morgoth, de, digamos, cuando fue vencido, de Sauron, cuando Morgoth fue vencido, y tuvo, pues, no pudo enfrentar la humillación de la retractación y pedir perdón. Entonces, el temporario vuelco al bien y la benevolencia terminó realmente en una caída peor, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a confesar, que eso fue lo que yo entendía, ojo. Nosotros vamos al confesionario con un examen de conciencia, con un dolor de corazón, con un propósito de enmienda y una confesión de boca. Pero yo no puedo irme de frente a hacer una confesión de boca si es que antes yo no he aceptado y no he reconocido, ¿no? Es como que decir, oye, hello, he hecho esto y ya está. Pero en realidad lo que pasó con Sauron es, todo fue de alguna manera fingido, porque luego se ve reflejada una recaída mayor y la realidad es que al final se convierte pues en prácticamente en el representante del mal en muchas épocas, en muchas edades posteriores, ¿no? Entonces, no solamente es tener la oportunidad, digamos, de aceptar y de enmendar y de pedir perdón, sino realmente pedir perdón como se tiene que hacer, ¿no? Con un dolor de corazón. Entonces, eso es lo que yo rescato de esta sección, ¿no? También habla de la rama particular de los altos elfos, los Noldor, que se les llama también amos de la ciencia, que siempre estaban al lado pues de la tecnología, del conocimiento, y querían adquirir ese conocimiento que deja Sauron, ¿no? Y que normalmente poseía genuinamente, y la gente de Eregion que rechaza las advertencias de Gil-galad y Elrond, ¿no? Hay un deseo particular de los elfos de Eregion que entre comillas, él dice es una alegoría, si quieres, del amor por las maquinarias y los recursos técnicos, nuevamente, ¿no? Ciencia, tecnología, y que también está simbolizado en la amistad que tiene, digamos, esta gente con los enanos de Moria, ¿no? También le dice, oye, ¿cómo se llama el chico? Peter, estoy de acuerdo sobre la creación del mal, por el mal. Dice, tú eres más liberal con el empleo de la palabra creación que yo. Bárbol no dice en ningún momento en la obra que el Señor Oscuro creara a los trolls y a los orcos, le dice, ¿no? Dice que los hizo imitando a ciertas criaturas ya existentes. Para él hay un abismo entre ambas afirmaciones, ¿no? Pero podría, posiblemente ser verdad, ¿no? No es realmente verdadero que los orcos constituyen toda una raza de criaturas racionales encaradas. De hecho,
para él están horriblemente corrompidas, ¿no? De hecho, no más que muchos hombres con lo que hoy uno se topa, ¿no? Y le dice, Bárbol es un personaje de mi historia, no yo. Para mí es algo muy interesante eso, ¿no? Y aunque tiene una gran memoria, eso lo he subrayado porque es importante entenderlo, y cierta sabiduría terrenal, no es uno de los sabios. Y hay muchas cosas que no sabe o que no comprende, ¿no? No sabe, no sabe lo que son los magos o de dónde vienen. De hecho, él dice, yo a propósito, ejerciendo mi derecho de subcreador, le dice, me parece mejor dejar esto en un misterio, sin dar muchas pistas, ¿no? Y también dice, el sufrimiento y la experiencia, y posiblemente el anillo mismo, le dieron a Frodo una mayor comprensión, ¿ok? Hace referencia al capítulo 1 del libro sexto, que dice Sam, ¿no? La sombra que los engendró solo puede remedar, o sea, no crear. No seres verdaderos o con vida propia. No cree que le haya dado vida a los orcos, pero los malogró y los pervirtió. Nuevamente, la parte inicial de la, digamos, la explicación es, el mal no crea, el mal corrompe e imita, ¿no? Hay otra cosa que tampoco yo no sabía, que hace referencia a la palabra diabolus, por Morgoth, ¿no? ¿Verdad, Javier? ¿No? Es algo nuevo para mí. También habla de los trolls, que no está seguro. Él cree que son meras imitaciones, y bueno, se vuelven meras imágenes de piedra cuando no están en la oscuridad. O sea, de hecho, seres que no, entre comillas, se destruyen si es que no, si es que hay luz, ¿no? Luego, a ver, habla sobre esta piedad que siente Guille en el Blanca, Hobbit, ¿no? Sí, antes de pasar al tema de la piedad, ya. me parece interesante. Creo entender en Tolkien a qué se refiere con el hecho de que por un lado diga que el mal no crea, pero en otra carta comentó que los orcos podían engendrar orcos, ¿no? Que esa era una posibilidad. Creo que se encuadra, no, se le encuentra, deja de ser una contradicción y se le encuentra una coherencia si se encuadra en la teoría creacional de San Agustín de Hipona, de la cual Ya. podemos sospechar por el catolicismo de Tolkien que conocía. San Agustín comenta que hay tres tipos de creación. Está la más básica de todas, que es la fabricación, que es que el creador toma una materia externa a sí mismo, la transforma y crea algo nuevo. Por ejemplo, crea una silla, ¿ya? Ya. Cojo una madera, la transformo y le doy una silla. En ese sentido, nos es evidente que los orcos sí crean, ¿no? Porque crean armas a partir de metal, ¿no? Y crean cascos y crean ciudades a su estilo y demás, ¿bien? El nivel más elevado de creación, ese es el más bajo, la fabricación. El nivel más elevado de creación es la creación ex nihilo, la creación de la nada, ex Ya. nihilo, de la nada. Entonces, Dios creó el mundo de la nada, Dios creó el mundo ex nihilo. El hombre fue creado también a partir, a nivel del cuerpo, fue creado a partir de una materia preexistente, ¿no? Pero el alma humana es creada de la nada, ¿bien? Y y, y, y vemos que, por ejemplo, esos son los elfos y los hombres son creados, son creaciones propiamente, porque eso es el tipo de creación que verdaderamente se llama creación. Bien, porque al nivel más bajo se le llama fabricación. Y hay un nivel intermedio que es la generación, que es los seres vivos tienen la posibilidad de, compartiendo su naturaleza, crear algo nuevo. No es una fabricación, porque la fabricación es de una materia externa, ¿bien?
sino que es una generación, o que es lo que hablamos de engendrar. Entonces, Ok. la generación es un tipo de creación, pero más bajo. Los hombres generamos, ¿no? Todos los animales, las plantas, dan parte de su semilla, dan parte de sí mismo y generan. El mundo no está generado por Dios, porque entonces sería de naturaleza divina, sino que es creado de la nada, ni es fabricado, porque entonces habría de dónde salió esa materia preexistente, es creado de la nada. Pero lo que yo creo que se está refiriendo aquí es que no tienen la capacidad del mal, no tienen la capacidad de crear de la nada propiamente. Sí tienen la capacidad de engendrar cosas, hijos, ¿no? Y sí tienen la capacidad de fabricar cosas. Y en ese sentido, haciendo estas distinciones de tipos de creación que hace San Agustín, creo que se podría encuadrar en coherencia lo que comenta Tolkien. Ahora, ¿tú crees que sea un tema de, tú también, esa pregunta también para Gerald, que sea un tema de traducción? ¿Puede ser? No, no lo creo porque son términos de herencia latina, es decir, estamos hablando de, si lo mío, si lo que digo yo tiene sentido, estamos hablando de que San Agustín hablaba en latín, ¿no? Sí, creo que hay el mismo problema en inglés y en español. Ah, ya. Crear, hacer, ¿no? Bueno, ahí Ignacio y Omar ya están ahí con la mano levantada, chicos. Es la verdad muy, muy, muy chévere escuchar las intervenciones. Ah, sí, Blanca. Justo también quería hablar de San Agustín de Hipona, pero por el lado del mal que menciona en esta carta. Más que todo que San Agustín de Hipona menciona que el mal no lo crea Dios, ¿no? En este caso Verus, sino los hijos que él crea quedan menciona San Agustín de Hipona en el libre albedrío para poder escoger entre el bien y el mal. Y por lo tanto, eso es lo que pasa con los elfos y los hombres, que se pervierten algunos y como Feanor y los de Númenor y quieren crear algo, deciden irse por el mal camino, ¿no? Entonces, la referencia era de la parte de San Agustín de Hipona que menciona que es algo de libre albedrío, ¿no? Que creo que más adelante en la carta menciona libre albedrío. Sí, sí, sí. De hecho que sí. Ignacio, gracias, Omar. Ahora sí, ¿se me escucha? Perfecto. Perfecto, gracias. También quería hablar sobre San Agustín de Hipona, Ala, porque necesito él leerlo. dice, él sobre el mal, ¿no? Porque él dice que el mal, o sea, ¿qué es el mal? Y él dice que el mal no es, o sea, en sí mismo es una negación, es el no bien, como el frío, ¿no? Que es el no calor, o sea, el no movimiento de moléculas, el mal no es. Entonces, un ser no puede ser malo por naturaleza, ¿no? Y de esa forma solo puede volverse malo, pero no ser malo. Entonces yo creo que eso va totalmente con lo que dice Tolkien, ¿no? Que ni Sauron ni Morgoth, ¿no? Como sabemos, empezaron malos, ¿no? Porque no hay un sustrato ontológico, ¿no? En el mal. Está bien. Creo que voy a leer más sobre San Agustín, ¿ah? Bueno, gracias, Ignacio, gracias, Omar, por las intervenciones, buenas. Para mí siempre es complicado hablar de Tom Bombadil, de verdad, pero ya es un tema personal, ¿ah? Me es un poco difícil de entender, pero bueno, también lo nombran en esta carta, ¿no? Bueno, nos estábamos saltando el tema de la piedad y hablaba sobre el tema de ese atisbo de piedad que muestra Guille en el Hobbit hacia Bilbo, ¿ok? Él dice, aunque en cada mundo, en cada uno de sus planos, todo debe estar en última instancia sometido a la voluntad de Dios, es clarísimo el mensaje. Aún en el nuestro no hay algunas imitaciones subcreadas toleradas.
cuando se hace que los trolls hablen, se les está otorgando una capacidad que en nuestro mundo, quizá, puede ser, significa la posesión de un alma, esa alma que te da en realidad la oportunidad de discernir y de decidir si tienes justamente esa parte o esa, no sé cómo nombrarlo, esa capacidad de ir a y de encontrar el bien, ¿no? O sea, lo que yo podría entender de esta parte, ¿no? Dice, pero no estoy de acuerdo en que si se admite el tema del cuento, del cuento de hadas, los trolls, mis trolls de la obra, manifiestan ningún signo de bondad consideradas estrictamente y sin sentimentalismos. Él dice, no digo que Guille sintiera piedad. Puede ser que sí, puede ser que no. Palabra que para él tiene el valor moral y de imagen, ¿no? De hecho, es la piedad de Bilbo y más tarde la de Frodo, la que finalmente permite que se lleve a cabo la misión de destruir el anillo, ¿no? Y no cree que en este caso Guille la mostrara, ¿no? No podría, de hecho, si hubiese querido ser más cuidadosamente estricto, y si su mundo tan pesado hace tantos años habría utilizado la expresión pobre desgraciado, como no habría llamado al troll Guille, bueno, en este tema habla sobre William, que es la traducción en inglés, pero no advierte piedad alguna aún entonces, ¿ok? Y él dice, lo mostré claramente. La piedad debe impedir que uno haga algo inmediatamente deseable y en apariencia ventajoso, siempre pensando en el prójimo, ¿ok? No hay más piedad aquí que la que habría en un animal depredador que bosteza u gozosamente acaricia con la pata a un animalillo que podría servirle de presa, pero que no devora porque no tiene hambre. Para él, las verdaderas raíces son la saciedad, la holganza o simplemente una natural blandura que nada tiene que ver con lo moral, aunque la dignifiquen con el nombre de piedad. Eso, o sea, para mí es llevar a la reflexión que realmente nosotros podemos discernir entre lo que es piedad y lo que parece piedad. Ahí de verdad yo te diría, Javier, que me ayudes a ver si he podido entender bien esta parte de la piedad. ¿Por qué? Porque esta piedad disfrazada en realidad puede ser cualquier cosa menos piedad. Y yo creo que el mensaje que el profesor nos quiere dar en esta parte es, oye, ¿es piedad o no es piedad? Particularmente para mí es difícil, tú como ser humano, tú como, bueno, en este caso estoy hablando de mi parte católica, es cuándo realmente estoy sintiendo piedad por una persona y cuándo realmente no. O sea, no sé si por ahora o más adelante, pero es un tema que creo que es importante revisar y escarbar, ¿no? Habla sobre Beren Lúthien, que se le permite como absoluta excepción despojarse de la inmortalidad y convertirse en mortal, como un tema excepcional. Él subraya, ¿no? Excepcional. Habla sobre Thor que se casa con Idril y sobre eso, como excepción única, recibe la inmortalidad, ¿ok? Inmortalidad élfica limitada, ¿no? Excepción en uno y en otro sentido, porque de elfo humano y viceversa, ¿no? También habla de los hijos de aquellas uniones que tienen la capacidad de elegir si son mortales o son mortales pero longevos, ¿no? Pero igual, que, digamos, hace referencia, por ejemplo, ya pasándome más adelante, a un Aragorn que es longevo, pero no llega a imitar a la capacidad que tiene de triplicar una vida humana, como antes eran los Númenóreanos, ¿no? Habla también sobre los hijos de Elrond, que si bien tienen como que renueva esa parte de la inmortalidad, pero ¿por qué? Porque se casan con Celebrian, ¿no? Y hace alguna mención que yo creo que todavía me falta investigar un poco más, que dice, Arwen no es la reencarnación de Lúthien, ¿ok? Eso es imposible dentro del margen de la historia mítica, pues Lúthien murió como una mortal,
y abandonó el mundo del tiempo. Eso es importante como para mirarlo, ¿no? Bueno, cuando se casa con Aragorn, cuya historia de amor contada en otro sitio, no tiene importancia central aquí, pero dice, hace la elección de Lúthien, de modo que el dolor al separarse de Elrond es especialmente agudo, ¿no? Luego, bueno, ya la parte final. La parte del libre albedrío, podría decirse que en el mito de la obra del profesor se lo utiliza como la subcreación de un modo muy especial. Él intenta demostrar alegóricamente cómo podría incorporarse la creación en algún plano del cuento purgativo. Ya, Inés, ahorita te doy la palabra, dame un segundito. Hace referencia que el libre albedrío es derivativo y solo operativo, pero dentro de las circunstancias dadas de la obra, ¿no? Pero para que pueda existir, hace mención, es necesario que el autor lo garantice. Sucede lo que sucede en la historia, ¿no? Especialmente cuando ésta está en contra de su voluntad, como lo dicen ellos, que son los autores, tal como se da dentro de una perspectiva finita, de todos modos, ¿no? Por supuesto, esto se aplica dentro de ciertos límites y sometidos a ciertos mandamientos y provisiones, ¿no? Pero hace referencia, si cayera como cayó Diabolus Morgoth y empezar a hacer cosas para sí, como cuando Morgoth quebranta la suprema prohibición de hacer otras criaturas racionales como los elfos o los hombres, ¿no? Hace referencia también de que aunque los orcos volverían parte del mundo, que es de Dios, y en última instancia se entiende, se sobreentiende que en este contexto es bueno, y aunque tengan alma o espíritu, parece una cuestión diferente, como en el mito, en su mito, en su historia, la historia del profesor J.R.R. Tolkien, no concibe la hechura de almas o espíritus, criaturas del mismo orden, aunque no del mismo poder que los Valar, ¿no? Hace referencia también que Dios lo toleraría, pero no parece peor teología que la tolerancia a la deshumanización calculada de los hombres que se produce hoy por obra de los tiranos. De hecho, acá quiero terminar porque ya estamos con la hora, pero esta carta da para más y como yo les decía al inicio, requiere mucha investigación y requiere revisión de términos y de ciertos enlaces que te permite, digamos, entender el mensaje, porque acá hay muchos mensajes. De hecho, libre albedrío, piedad, el tema de la parte de metafísica, el tema de la parte biológica, entonces, como que es una carta muy densa, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido. De hecho, quiero darle el pase a Ignacio para que nos pueda ayudar con comentarios, y Omar también. ¿Omar? Sí, era con tema del libre albedrío, ahora que lo tocaste. También San Agustín de Hipona menciona una frase que la quería mencionar al respecto, que dice, si bien Dios nos ha creado sin nuestra voluntad, asimismo al nacer, ¿no? Asimismo, sin nuestra voluntad tampoco podemos salvarnos. Es decir, escoger entre el bien para salvarnos y escoger el mal para condenarnos con el libre albedrío, ¿no? Era para mencionarlo y asimismo, como hombres, podemos después redimirnos para, como lo hacen los fieles después de Númenor y se redimen después de que cae Númenor con la desobediencia a Dios, Eru, ¿no? Nada más. Excelente. Bueno, No sé si hay alguna pregunta. Sí. Estamos terminando este semestre, estamos en la sesión 12. Estamos terminando este semestre. La idea es que coincida más o menos con los semestres académicos universitarios, más o menos, en la lógica de que sean pues actividades de calendario ordinario, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, los vídeos de las sesiones pasadas están vistos. La idea del registro también es porque, bueno, nuestra intención es posibilitar a aquellos que han participado de una gran parte de las sesiones, ofrecerles algún certificado, ¿no? Los que se están sumando ahora, porque recién se ha abierto el grupo abierto y grande, y me imagino que han llegado por ahí, no hay ningún inconveniente. Veríamos alguna forma para que se pueda tratar ese tema. Pero sí que es conveniente apuntarse, porque seguramente el semestre que viene tengamos el mismo horario, los lunes a las 9 de la noche, ¿no? En principio se mantendrá, a menos de que haya alguna cuestión laboral del equipo que lo impida, pero en principio se mantendrá ese mismo horario, aunque eso ya lo veremos la semana que viene en la clausura de este semestre, que estará a cargo de Ignacio.